Bueno, comenzando con este segundo video, les quería, complementando lo anterior y lo que nos había dicho la doctora Sosa, también decirles que las supersticiones en gran parte son un mito cultural, ¿no? Justamente pues esto de los mitos, hay mitos médicos, hay mitos históricos, etcétera. En este caso pues sería cultural, algo ya la doctora nos va a explicar en otro video sobre esta cuestión de los mitos, ¿no?, culturales, etcétera. Y obviamente son, perdón que esté redundando con esta palabra de obviamente, son una información de cierto conocimiento cultural que hasta cierto punto yo personalmente diría no debemos perderlos, o peor aún, adquirir nuevos, otros, ¿no es cierto? Entonces, tal vez mantenerlos como una parte de nuestro folclore, pero no más tampoco, porque las supersticiones ya no tienen ningún asidero científico, médico, ni nada, pero en la psiquiatría sí afectan, y sí nosotros tenemos, o sea, no afectan a la psiquiatría, afectan a las personas, y por eso es que vienen donde nosotros, porque muchas veces el efecto de las supersticiones puede causarle a una persona, si sobredimensiona la superstición, en paranoias, en crisis de ansiedad. Por ejemplo, si una persona piensa mucho en algo que le causa mala suerte, qué sé yo, que si se levanta con el pie izquierdo, y de hecho yo he visto casos en la consulta, ¿no?, que sea con el pie izquierdo, o que hizo tal cosa o tal otra, llegan a ponerse nerviosos, ansiosos, porque ya se predisponen a que realmente les va a ir mal. Entonces, eso no está bien, y ya a veces inclusive deben de acudir a tomar medicación, ¿no? Y hay que hacer tratamientos, etcétera, ¿no? Ya desde ese punto de vista, la superstición también comienza entonces a causar una distorsión cognitiva, ¿no? De cómo nosotros, los seres humanos, podemos concebir la realidad. Podemos estar ya haciéndolo o viendo la realidad, o evaluando y actuando y trabajando, etcétera, de acuerdo a lo que suceda, de acuerdo a mi superstición, a mi creencia, a mi medio reflejo condicionado tal vez a una superstición, ¿no? Algo medio como a lo pavloviano, ¿no?, en lo cual pues yo actúo de acuerdo a. Entonces eso sí ya no estaría bien, y ya se afectaría nuestra distorsión, o sea, se distorsionaría cognitivamente. Recientemente, quienes viven pues aquí en Quito, vimos que había un cambio en la luna, en el color de la luna. Ustedes habrán visto, estábamos con luna llena, pero se estaba cambiando a un color muy amarillo. Entonces había pues esta creencia, ¿no?, de que es una luna que se está muriendo y que ya va a nacer la otra luna, y que entonces en esa luna no hay que hacer cosas en el cabello, etcétera. Entonces, si alguien lo hace o se entera, ¿no es cierto?, de hecho se va a poner mal, ¿no? Porque si es que cree, obviamente, ¿no?, en las supersticiones, si es una persona sugestionable, si es una persona susceptible a esto. Existen algo que se llaman los actos apotropaicos. Apotropaicos quiere decir lo típico de que, por ejemplo, digo algo y digo tocaré madera, o digo alguna frase y pronuncio la palabra Jesús, o salud,
o que algo así. Sí, de ley tengo que hacerlo porque si no ya estoy sugestionado, ¿no? A que algo puede pasar, es una superstición que tengo, y con estos actos yo aparentemente estoy como librándome de tener ese mal. Personalmente a veces cuando converso con algún amigo o una amiga o algo de política o lo que sea, o cosas que uno se entera, pues también sí a veces soy ya creo que me he hecho también un poco supersticioso, pues no, de tocar en madera por si acaso. Al menos cuando hablamos de los políticos, bueno, mejor no toco ese tema. Entonces, decir estas palabras, ¿no? A veces, pues, cuando una persona estornuda, también dice ciertas cosas, hace cosas. Y en definitiva, todo lo que es este campo amplio, muy amplio, como ustedes pueden ver, de las supersticiones, tiene que ver con la psicología humana, ¿no? Por eso es que me fascina mi profesión, porque me toca, como ustedes ven, ver de tantas cosas, ¿no? Y esto también es algo muy, muy, muy bonito, ¿no? Entonces, como uno trabaja, como uno puede ver, y como uno puede arreglar, cómo se entera, también parte de la cultura histórica, del folclore, muchas veces tiene que ver con nosotros, en psiquiatría, con salud mental, y es bonito pues trabajar y solucionar esto, ¿no? Obviamente, y enterarse de muchas cosas. Entonces, hay una afectación en la esfera mental, en la esfera cognitiva, existen estos actos que les he dicho, y yo quisiera invitar otra vez a la doctora Sosa, Carmen Sosa, que con sus conocimientos, pues no, y sus escrituras, etcétera, nos diga un poco sobre cierto tipo de creencias y por qué, ¿no? Se dan cierto tipo de supersticiones y por qué la gente es así, etcétera, y bueno, la opinión más bien desde el punto de vista más de pedagógico, social, etcétera, para ir complementando nuestros videos, y que, como les digo, siempre les agradezco. He tenido una acogida buena en los últimos videos. El de la mala práctica, el de el daño psicológico fue muy visto y ha sido, ¿no? Y espero que este también de alguna manera les ayude, que tengan un buen día, una buena semana. Les dejo con la doctora para que nos ayude en el otro campo. Gracias, hasta luego. Bueno, en el campo de la cultura estarían ubicadas dentro de lo que se denomina la memoria cultural de los pueblos. Y sería un mito cultural, mito porque nunca van a ser comprobados de manera científica. Más bien se le relacionaría con la coincidencia. Es una suerte de literatura oral que va pasando de generación en generación y que fortalece las vivencias de los pueblos ancestrales y que llega hasta nuestros días. Más o menos en la década del 2000 se empezaron a realizar algunas investigaciones y se les incluyeron dentro del folclore por lo relativo de la superstición. Es decir, una superstición para determinado país o continente no es la misma que para otro país u otro continente. Entonces se maneja la relatividad que forma parte de la riqueza ancestral de los pueblos.